En primer lugar, mi agradecimiento a todas las personas que trabajaron con mucho esfuerzo para lograr que esta jornada pueda realizarse en estas condiciones tan adversas que estamos viviendo. Y en segundo lugar, un saludo muy afectuoso a todos los colegas de Uruguay y de Latinoamérica que nos están acompañando en esta jornada. Yo me voy a referir a bacteriuria asintomática, que si bien no es uno de los grandes temas de la nefrología pediátrica, como vamos a referirnos en otros momentos de esta jornada, creo que es un tema que puede ser de interés especialmente para los pediatras que nos acompañan. Mi interés en la bacteriuria asintomática surgió a raíz de un número, perdón, de un número importante de niñas en edad escolar que yo recibí en el consultorio que venían con una cartita del pediatra que decía infecciones urinarias a repetición y con una madre muy angustiada porque la niña había recibido antibióticos en forma reiterada y mantenía urocultivos positivos. Interrogando a esas pacientes, en realidad estaban totalmente asintomáticas en su mayoría y lo único que tenían era urocultivos positivos y por eso estaban siendo tratadas. Esta situación fue definida ya por Cass en 1950 y posteriormente el Medical Research Council Bacteriuria en 1979 la definió como bacteriuria asintomática como la colonización de la orina por un germen con un número significativo de colonias en 2 muestras consecutivas en ausencia total de síntomas urinarios y generales. Esta definición ha persistido a lo largo del tiempo y últimamente le han hecho algunas mínimas modificaciones que son que pueden ser más de un tipo de bacteria que colonicen la vejiga y las 2 muestras consecutivas son solamente para mujeres adultas. Otras pacientes que venían al consultorio, interrogándolas cuidadosamente, presentaban alguna sintomatología vaga, como ser en algunos casos enuresis, nicturia y especialmente orinas fétidas, que era algo que las madres recalcaban en muchas oportunidades. Esta situación fue calificada por algunos autores como bacteriuria encubierta y la definieron como urocultivo positivo en pacientes asintomáticos en los cuales en un interrogatorio minucioso se detectan síntomas no claramente atribuibles a una infección urinaria como los que he mencionado. Tanto la bacteriuria asintomática como la encubierta son entidades independientes de las infecciones urinarias clásicas en cuanto a las características del huésped, de los gérmenes y de la evolución. Y es importante recalcar que habitualmente no son precursoras de infección urinaria, que en realidad es lo que preocupa a los pediatras, que esas bacterias puedan desarrollar una pielonefritis con los problemas que se pueden suscitar en la etapa aguda y las secuelas que pueden quedar a largo plazo. La prevalencia de la bacteriuria asintomática en niños es baja, entre el 1 y 3% de la población infantil, y predomina en los varones en el primer año de vida y de ahí en más durante toda la vida en mujeres, y llega a un 5% al comenzar la actividad genital activa en el sexo femenino. Pero la prevalencia aumenta en determinados grupos. En las embarazadas puede llegar a un 15%, y de este 15%, un 30% pueden desarrollar pielonefritis, con los consiguientes riesgos para el embarazo. En el trasplante renal, entre el segundo y 12º mes post-trasplante es 1.3%, y en todas las etapas de la vida fuera del primer año se asocia a sexo femenino y a edad avanzada. En edad avanzada también es frecuente en los varones. ¿Cuál es la evolución de esta bacteriuria asintomática o bacteriuria encubierta? De aquí en más me voy a referir indistintamente a ambos bajo el término bacteriuria asintomática.
Es una evolución dinámica que puede presentarse en forma transitoria o ser persistente. Librada su evolución, puede persistir durante meses o años, puede ir a la resolución definitiva o tener periodos de remisión y de recaídas. Y puede persistir muchos años sin dar evidencia de ninguna complicación. ¿Y por qué la bacteriuria asintomática tiene estas características? ¿Por qué es diferente de las infecciones urinarias que estamos acostumbrados a tratar? Siempre una infección es el resultado de una interacción entre un germen y un huésped, y del resultado de este encuentro se determinan las características del cuadro que eso vaya a generar. En esta lámina tenemos lo que acontece cuando una Escherichia coli, con sus fimbrias y sus flagelos, entra en contacto con el urotelio. Estas manchas verdes son glucoesfingolípidos que se encuentran sobre la superficie y que son receptores sobre los cuales se puede fijar las adhesinas bacterianas que se encuentran en la fimbria. Vamos a tomar la Escherichia coli porque es de los gérmenes más frecuentes que causan infección urinaria. La unión de las adhesinas y los glucoesfingolípidos activan los llamados Toll-like receptors, que pertenecen a nuestra inmunidad innata y que tienen una porción extracelular, que es la que percibe la unión entre la bacteria y el receptor, y envía señales a través de su porción intracelular que llegan finalmente al núcleo, de donde se producen los elementos necesarios para la producción de citoquinas de distinto tipo, especialmente interleuquina 8, que podemos encontrar en la orina de los pacientes que cursan infecciones urinarias. Dentro de este tipo de interleuquinas se encuentran aquellos elementos que activan la migración de neutrófilos hacia el urotelio y determinan la inflamación, la presencia de neutrófilos con el objetivo de destruir los gérmenes que se encuentran allí, y dan lugar a la leucocituria que encontramos en las infecciones urinarias. En la bacteriuria asintomática existen peculiaridades en cuanto se refieren al huésped y a los gérmenes involucrados. Los pacientes portadores de bacteriuria asintomática pueden tener alteraciones a nivel del sistema de receptores de reconocimiento de patrones, los que llamábamos los Toll-like receptors, y de los receptores específicos de neutrófilos. Es decir, pueden tener alteraciones a este nivel, entonces no se va a percibir la unión de la Escherichia coli con el glucoesfingolípidos, y pueden tener también alteraciones a nivel de los receptores que activan los neutrófilos, es decir, a este nivel. Hay otros factores dependientes del huésped que también contribuyen a la aparición de bacteriuria asintomática o a mantenerla, que son la estasis, las disfunciones vesicales y, como forma extrema de ella, la vejiga neurógena, la uxuriasis y la presencia de cuerpos extraños como catéteres o stents. Características del germen de las bacteriurias asintomáticas. En su mayoría, vemos un 90% corresponde a Escherichia coli, un 5% a Klebsiella y un 1% a Proteus mirabilis. En este diapositivo tenemos cuáles son los elementos de virulencia de la Escherichia coli, que son múltiples y que le permiten hacer las acciones que ya conocemos. Pero estos gérmenes que causan la bacteriuria asintomática tienen una capacidad patogénica muy disminuida con respecto al resto de sus congéneres. Son mucho más sensibles al efecto bactericida del suero, son no hemolíticas en un 75%, no tienen capacidad de hemaglutinación en un 61%, y lo más importante, pierden su capacidad de adherencia o la tienen muy disminuida por mutaciones en el FOC gen cluster, que codifica las fimbrias F1, que es donde se encuentran las adhesinas, y no pueden expresarse ni adherirse, por lo tanto, al urotelio.
Es decir, este fenómeno no se produce, no se puede adherir la bacteria al urotelio. Por otra parte, son fácilmente eliminados por los antibióticos, pero tienen un muy alto nivel de recurrencia después de la antibioticoterapia, que era lo que me decían las madres. Le damos antibióticos y vuelven a aparecer urocultivos positivos. El tema es que después de la antibioticoterapia, estos gérmenes poco agresivos pueden ser sustituidos por cepas más virulentas con mayor capacidad de adherencia al urotelio, mayor potencial de infección y pueden dar lugar a pielonefritis. También bacterias más agresivas pueden hacer una transferencia de factores de virulencia hacia las cepas, digamos, más inocentes que se encuentran en la bacteriuria asintomática. De manera que los gérmenes de la bacteriuria asintomática constituyen una flora amigable que potencialmente podría protegernos de infecciones por gérmenes más resistentes. Pero no solamente eso, sino que en el Departamento de Urología del Memorial Sloan Kettering de Nueva York se realizó una investigación con pacientes portadores de tumor papilar de vejiga TAL-G y portadores y no portadores de bacteriuria asintomática. Y se vio que aquellos que tenían una bacteriuria crónica tuvieron mayor tiempo de supervivencia libre de tumores y menor número de recaídas que aquellos que no tenían bacteriuria. Y los autores plantean que las bacterias residentes en la vejiga podrían reducir la recurrencia de tumores vesicales por un mecanismo no inmunológico. Por lo tanto, las bacteriurias asintomáticas no deben ser tratadas, salvo en situaciones bien definidas, ya que los riesgos superan los beneficios. Y los riesgos son modificar la flora por una flora más agresiva, y no solo a nivel de la vejiga, sino en el aparato digestivo y en otros sectores, el usar antibióticos que están generando problemas de resistencia a nivel mundial, y gastar recursos en tratamientos que no son necesarios. En 2005, la Infectious Disease Society of America estableció unas guías para el tratamiento de la bacteriuria asintomática y establecía que solo había que tratar la bacteriuria en mujeres embarazadas, por las razones que ya hemos mencionado, y en pacientes que iban a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos, ya que podía darse infecciones sistémicas a partir de estos procedimientos con bacteriuria asintomática. Establecía que no debían tratarse mujeres sanas, ancianos, diabéticos, pacientes con cateterismo permanente y pacientes con vejiga neurógena. En los pacientes con vejiga neurógena o pacientes en coma, a veces es difícil hacer diagnóstico diferencial entre bacteriuria asintomática e infección urinaria. Y un grupo de autores estudió que la N-Gal podría ser útil para diferenciar entre ambas, y vieron que realmente se podía lograr en un test que tiene un 80.4% de sensibilidad y una especificidad del 83.3%, de manera que quizá podría utilizarse en los casos que uno tenga dudas que justifiquen este tipo de estudios. En 1919, la misma Sociedad de Infectious Disease publicó una actualización de las guías de 2005. Y en ella mantiene las mismas recomendaciones en cuanto a tratar la bacteriuria asintomática solamente en embarazadas y previo a procedimientos urológicos cruentos. Y aconseja no hacerlo en los casos que ya habíamos mencionado anteriormente. Además, aconseja no hacerlo en pacientes trasplantados renales que llevan más de un mes de trasplante. Tampoco previo a intervenciones ortopédicas, a trasplante de órganos sólidos y a neutropenias que no sean muy severas. En la recopilación de 2005 no se había referido a los niños. En esta nueva actualización sí se refiere,
y recomienda no realizar urocultivos o exámenes de orina durante el tratamiento de una infección urinaria o al finalizar el mismo si la evolución clínica es buena en 48 horas. Tampoco realizar urocultivos seriados de control o de screening en niños sanos o niños que tuvieron una infección urinaria si están asintomáticos. Estas recomendaciones coinciden con múltiples publicaciones pediátricas previas a la actualización de 2019 de las mencionadas guías. Muchas gracias.